El título que le puse hoy es tres grupos que existen y afectan hoy a la iglesia o a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está en crecimiento y de una forma global se ve afectado por este tipo de personas o estos grupos, y especialmente hay tres grupos que están afectando a la iglesia de hoy. Por eso la Biblia, el registro que hay en la palabra del Señor nos tiene que llamar la atención, ¿no? Estos grupos que se manifiestan de diferentes maneras y que pueden afectar, no, pueden sí, pero afectan o afectaron en nuestra época, ya sea para bien o para mal, a la iglesia del Señor. Sabemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero que nuestro destino, nuestra dirección es el cielo. Hablando de las cosas del Señor, ese es nuestro destino final. No es que se va a acabar nuestra vida aquí en la tierra, no. Puede que nuestra existencia humana se acabe aquí, pero nuestra existencia espiritual es eterna, y eso va a suceder allá en el cielo, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Ya sea que partamos muriendo, así para ser más claros, o ya sea que Él regresando por segunda vez en ese día que la Biblia describe, el arrebatamiento, vayamos no solo nosotros, sino junto con otros hermanos al encuentro de nuestro Salvador. Hasta que eso suceda, el enemigo potencial, que es el diablo, enemigo de Dios principalmente, y esa enemistad se manifiesta no para ir contra Dios, porque no puede. Ya en una primera ocasión él intentó hacer eso, irse contra Dios, guerrear contra Dios, sacarlo de su trono y sentarse él como Dios. No pudo. Esa osadía le costó caro y fue expulsado. Es más, él sabe de su destino final. Su destino final es el lago de fuego. Él sabe que está determinado ya su juicio. Entonces, ¿cómo demuestra esa enemistad contra Dios? Es cuando viene contra la creación más perfecta que el Señor haya creado, el hombre, el ser humano. Y principalmente se manifiesta contra la iglesia del Señor. En otras palabras, contra los hijos de Dios. Más entendible, contra ti. Y aquí nadie se libra, hermano. Entonces, ¿qué va a querer hacer el diablo? Va a ir contra ellos a fin de que pierdan la fe, se desalienten, se aparten del camino y vayan donde él ya está determinado a ir. Porque él dice, no voy a ir solo a ese lugar. Si es posible, me voy a llevar al pueblo, a su pueblo, en una forma de bronca, de rabia, de enojo. Porque, hermano, no tiene otra tarea más que hacer eso. Entonces ahí nosotros como pueblo tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Y Dios tiene ejemplos en la Biblia para que, viendo ese tipo de personas o grupos que están dentro de la iglesia, nosotros tomemos cuidado en el sentido de no ser parte de ese grupo. Aquí no se trata de menospreciar, no se trata de juzgar, no se trata de odiar, no se trata de rechazar, porque ese tipo de personas siempre va a haber en todo lugar. Es aquello que Jesús se refirió cuando dijo en relación a su pueblo, los comparó como trigo, pero dijo que dentro de su pueblo, trigo, habría cizaña. Nunca crece la cizaña aparte, digamos una siembra de puras cizañas, un terreno de puras cizañas y trigo. No, no, no. En la cosecha de trigo está la cizaña. Entonces, en la iglesia del Señor, Dios dijo que también habría cizaña. Solo que hay un detalle. Él dijo también algo claro en relación a eso. Dijo, dejen la cizaña en el trigo, que el Señor se va a encargar de ella. Pero también advirtió ciertas cosas para nosotros tomar cuidado de esa cizaña, a fin de que un día, el peligro es que un día tú y yo podamos convertirnos en cizaña. Ahí está el asunto. Que tú, aprendiendo de estas cosas, no te conviertas en alguno de estos grupos que son para mal, y más bien tú seas parte de aquellos grupos o tipos de personas que registra la Biblia que son para bien, y son para bien de tu crecimiento espiritual, para tu preparación a tu encuentro con nuestro Rey, y para que también sea para bien
para que tú, conociendo los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida, seas una bendición, no solo para tu casa, tu familia, sino para una sociedad que tanto necesita de Dios. Amén. Entendiendo esto, vamos a ir al primer grupo de 3 personas que la Biblia habla como ejemplo. Y aquí vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 y 21, que vamos a encontrar 3 grupos de personas que aún hoy en día existen. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, aquí vas a encontrar 3 grupos de personas. Uno relacionado a Acab. Y cuando yo hablo tu grupo de personas, atienda bien, me estoy refiriendo no a que existía grupos de personas, sino estoy hablando al carácter, a lo que eran esas personas, y en función a ese carácter, a lo que ellos eran, cómo afectó a su entorno, a su alrededor, en este caso al pueblo de Israel. Entonces, en este primer grupo que vamos a encontrar a Acab, vamos a encontrar al pueblo de Israel y vamos a encontrar a Elías. ¿Quién era Acab? Yo les invito a que ustedes puedan leer en casa toda esta historia de Elías, de Acab. Van a encontrar esto en el libro de Reyes. Pero en estos 2 versículos, en estos 2 versículos que mencioné, Primera Reyes 18, 20, 21, vamos a encontrar a Acab, vamos a encontrar a Elías y vamos a encontrar al pueblo de Israel. Sabemos la historia de qué se trata. Habían entrado el pueblo de Israel en pecado y Elías los desafió, todas esas cosas. Sabemos, no voy a hablar, simplemente me voy a limitar a esto que quiero compartirte. ¿Quién era Acab? Sabes, todavía existe un grupo que está influenciado por el mal, así como lo fue Acab. Acab era el rey de Israel en ese entonces. Su labor, ¿qué era? Era gobernar correctamente, de una manera buena a la nación, pero no bajo su gobierno, sino bajo el gobierno de Dios. ¿Entienden bien lo que te voy a decir? Antes de que estos reyes existieran, sabemos por la historia que el primer rey fue Saúl. Antes de Saúl no existía reyes. Dios colocó líderes, jueces. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo gobernaba al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no quería ese gobierno ya. Un día dijo, no, nosotros queremos un rey, así como tienen las otras naciones, queremos un presidente. Ya no queremos Dios, no lo vemos, no lo escuchamos. Queremos a alguien palpable, alguien que podamos reclamarle nuestros derechos, así querían. Y Dios les concedió. A partir de ese momento se convirtió en un reinado llamado monárquico, o sea, personas que se levantaron. Pero ojo, estos reyes tenían que gobernar bajo la guía, el temor y la dirección de Dios. Entonces, estos reyes ya no funcionaron muchos, y acá fue uno de ellos que ya no gobernó correctamente, ya no gobernó bajo la guía y la dirección de Dios, bajo el gobierno de Dios en su vida, y recibiendo esa dirección y guía, él gobernar a la nación de Israel. Ya no pudo hacer, hermano, correctamente su trabajo. ¿Por qué? Porque ya no fue gobernado, ya no fue guiado por Dios, sino se dejó gobernar. ¿Sabe por quién? Por su propia esposa. ¿Quién era su esposa? ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel. Diga conmigo, Jezabel. Esta mujer, Jezabel, era hija de un rey de Tiro. Y esta mujer introdujo la idolatría, el culto a Baal, a Acera, que era un dios fenicio en ese entonces. Y promovió su adoración. ¿A quiénes? ¿A su pueblo? No, promovió la adoración al pueblo de Israel. Y cuando tú ves cuál era lo que más resaltaba de estos dioses, era el desenfreno, era el amor al dinero, a lo material. Vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a ir dando convicción. Y él promovió a ese tipo de culto, a ese Dios. Acab, siendo rey de Israel, patrocinó, hermano, el culto a Baal. ¿Sabe cómo? Construyendo templos.
altares para que se pueda adorar a estos dioses falsos. Y no solo eso, sino él persiguió a los profetas que Dios había levantado en ese entonces. Mira la actitud de este Acab. ¿Cuál es el legado que Acab dejó, hermano? Es uno de los reyes más corruptos, más malvados de la historia de Israel. Y a menudo en la Biblia es citado su nombre de este hombre como un hombre que trajo corrupción espiritual y una influencia totalmente negativa a la nación de Israel. Y su figura está ligado de una manera fuerte a su esposa Jezabel, que en ese entonces era una mujer poderosa, perseguidora, dominante, que infelizmente terminó dominando la vida de este rey. Ahora, ¿cómo yo puedo ver en mi vida, en este tiempo, esa actitud de este rey en la iglesia de hoy? Hay que discernir algo. ¿Verdad que ya no existe Acab? Es más, alguien puede aquí decir, yo por eso no me llamo Acab, pastor. Pero sabes, su influencia, su espíritu todavía se sigue moviendo. ¿Y cuál es el espíritu de Acab que menciona y describe la Biblia? ¿Cómo opera hoy en la iglesia este espíritu de Acab? Cuando hablo de espíritu, estoy hablando su conducta, su comportamiento. Y cuando hablo de espíritu, hablo detrás de eso. ¿Quiénes están? Seres espirituales llamados demonios, que motivan, incentivan al mundo a pecar, a hacer lo malo, pero también dentro de la iglesia motivan, incentivan para ciertas cosas negativas que va a atentar contra su vida espiritual, personal, y va a terminar afectando la familia y el resto de la iglesia. ¿Me estoy dejando entender? A ver, ¿cuál es el objetivo principal del espíritu de Acab? Es la destrucción de la autoridad y la responsabilidad de Dios en la familia, en la sociedad, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya, ese es el propósito, destruir la autoridad en la familia. ¿Quién dominaba a Acab? ¿Quién gobernaba en realidad la casa? Ahora, cuidado también las esposas de los maridos. Pastor, mi esposa no es Marina, es Jezabel. No, cuidado, no estoy diciendo que no se veas a tu esposa, ojo, hermano. No. Aunque infelizmente hay muchos varones que han cedido la autoridad que Dios les ha dado como cabeza del hogar, literalmente han cedido a la mujer. Eso es una verdad también. Porque ¿quién domina en el hogar hoy? La mujer. Digo, en un hogar, en la pareja, en muchos hogares, no sé el porcentaje, me limito a muchos, no sé si es más del 50, menos del 50, no sé, pero hay un porcentaje donde la mujer es dominante, es muy dominante, ha usurpado el papel y el rol que Dios le ha dado como autoridad, y ahí entra la destrucción del enemigo, que la autoridad que Dios ha puesto como cabeza, la responsabilidad de ser cabeza, ha destruido dentro de la familia, destruye dentro de la sociedad y también destruye dentro de la iglesia. ¿Cuántos se levantan y se oponen a la autoridad que Dios ha puesto? Sea pastor, y aquí no he venido a defenderme yo, es más, solo a enseñar para que muchos que están viendo saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos se levantan contra la autoridad del pastor? ¿Cuántos se levantan contra la autoridad del líder que Dios ha puesto? Muchos. Cuando eso hay dentro de una iglesia, hermano, posiblemente se está moviendo el espíritu de Acab en esa persona. Fíjate. Un espíritu de Acab simboliza también la renuncia a la autoridad y la liberación de la responsabilidad del liderazgo que Dios le ha otorgado a esa persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya no ejerce la autoridad tal como Dios le ha dicho, sino ejerce una autoridad como Él quiere. Por miedo a muchos factores, acá por miedo a la esposa y a otras cosas más.
y empieza a imponer cosas dentro de la iglesia que no son de Dios, así como Acab levantó altares, levantó templos, pero que no tenían que ver nada con Dios. Y hay muchos altares que se levantan dentro de la iglesia que no tienen que ver con sacrificios que se da a Dios, de adoración, de servicio, de gratitud, sino que infelizmente son altares que están dedicados al afán. Yo escucho, te lo voy a poner así bien simple, yo escucho testimonios de personas hoy donde me dicen, ¿sabe, pastor? Uno que me llenó de sentimientos mezclados cuando me decía una hermana que está creciendo en el Señor. Me decía, pastor, ¿sabe qué? Me dijeron algo. Un hermanito que antes dice que era líder vino y nos habló a la familia y le dijo a mi esposo lo siguiente: ¿sabes? No te metas tanto en las cosas del Señor. Pierdes tiempo. Hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, hasta ahí estaba bien. Pero ¿dónde estaba lo malo? ¿Sabes qué? No te dediques tanto a Dios. No te metas en eso del liderazgo. Yo me he metido así y mira dónde he llegado. No he alcanzado nada, no he conseguido nada. Más bien, más pobre me he vuelto. Pero a partir del momento que he dejado el liderazgo, he dejado de servir, todo eso, yo me sigo congregando, sí. Pero ya no me meto en esas cosas. Pero sí me meto en mi trabajo y ¿sabes qué? Ya he empezado a prosperar más en mi trabajo. Ya me va bien, todo eso, sin meterme en las cosas de Dios. Dime, ¿qué altar se está levantando ahí? Te lo voy a decir en letras claras. Cuando alguien te ha incitado, hermano, a ir al dinero, al afán y dejar de lado las cosas del Señor, en la antigüedad aprendimos, ninguno puede servir a dos señores, dijo el Señor. Entonces, ¿qué altar se está levantando? Un altar llamado y dirigido a un ser espiritual llamado Mamón. Es eso, Mamón. ¿Y quién era Mamón? El dios del afán, el dios de lo material, el dios de las riquezas. Ahora, ¿Dios quiere que tú seas pobre, hermano? Claro que no. Véanlo a Abraham, véanlo a Isaac, véanlo a David, véanlo a Salomón, y te puedo poner una serie de ejemplos. ¿Dios ha enriquecido a muchos? Claro que sí. Velo a Lidia en el Nuevo Testamento, una mujer empresaria de negocios, próspera. Pero ojo, que nunca se han rendido al altar de Mamón, sino al altar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabían que todo ese dinero, sabía que tenía que ver con Dios, tenía que ver con ellos, pero también tenía que ver con los propósitos del Señor. Y nunca les llenó de orgullo, sino que aquello que disfrutaban para sus necesidades, para sus cosas personales, también ellos sabían invertir para las cosas del Señor. Y eso nunca les elevaba para decir, yo tengo esto y esto no son nada, o menos apartarse de los principios del Señor y dejar de servir. Lidia fue una mujer enteramente entregada a las cosas de Dios, sin dejar su empresa, sin dejar sus negocios. Y es más, era una mujer que abrió las puertas de su casa. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado, para traer las personas a su casa y escuchar el mensaje de Pablo, y luego ella impartir una vez que Pablo se fue para otro lado. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Hay muchos que han perdido infelizmente la responsabilidad del liderazgo que Dios les ha otorgado, por ver pesado, problemático, hermano, por decir, no, te vas a meter en líos. Y muchos han abortado a las grandes bendiciones que Dios quiere derramar. Yo también he sufrido ese tipo de ataques. No te metas, Mario. Yo también he estado sentado como tú. Yo tenía líderes en la iglesia, líderes que me decían, no corras mucho, no te metas en eso. El pastor tiene que visitar, él tiene que predicar, él tiene que hacer, para eso se le paga. Pero vos no. Mira, hermano Mario, tienes tu esposa, mira tus hijitos tan chiquitos. Y de verdad yo me voy con Ronald, que era pequeñito, Sampoñis eran mis hijos. Ronald el mayorcito, la Karen el otro, y el Israel, que era frito de paso, era el más chiquitito. ¿Cómo, hermano?
Y en ese tiempo no teníamos, nosotros éramos muy de una familia humilde, Dios nos probó. Yo andaba con mis zapatos agujeros, con nylon dentro de mis medias, porque cuando no teníamos, cuando la lluvia caía, no había, como aquí en San Pablo, piso cementado, hermano, todo barro, y el agua entraba por debajo de aquí, y así teníamos que ir. La ropa era por generación. Ronald dejó, la Karen mismo siendo mujercita, la Karen tiene que ponerse la ropa de Ronald. Y pasaba, Eliseo tenía que ponerse la ropa de Eliseo, así era. Pero sabes una cosa, nunca dejamos de servir al Señor, jamás, y esto lo puedo decir con toda propiedad, nunca renuncié a la autoridad y jamás me liberé de la responsabilidad que Dios me otorgó en mi liderazgo. Desde el día que me convertí, yo le sirvo al Señor con todo mi corazón para ir detrás de las almas. Y hoy en mi llamado pastoral tuve errores, tuve caídas, es verdad, pero así también el Señor me levantó en su gracia, en su misericordia, y sigo sirviendo a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso también tiene que ser para ti. Pues a esto hay que decir, el espíritu de acá fuera, sí. Pero no significa que estás posesionado por ese espíritu, sino esa influencia que viene. Sal, apártate de mí, yo no voy a estar con eso. Y la mejor manera de tenerlo fuera es no dando lugar como dio lugar acá, hermano. Amén. ¿Cuál era el otro grupo de personas aquí? El pueblo. ¿Y qué era el pueblo? Indiferente, de doble ánimo, sirviendo a Dios, pero también sirviendo a Baal y a Acera, alabando a Dios, porque el templo estaba también ahí, la influencia del templo, la influencia de la presencia de Dios, también estaba ahí. Hay altares, el Monte Carmelo era un altar que se había levantado para adorar a Dios y estaba arruinado, estaba todo descuidado. Ya no se daba uso a eso. Entonces, cuando podían, iban también a adorar a Dios, pero después abandonado, así estaba. Y también iban a levantar altares para adorar a esos ídolos. Era un pueblo indiferente. Ellos dudaban, eran de doble ánimo, de qué lado estaban. Por eso Elías los retó, los llamó a tomar una decisión definitiva. O siguen a Baal y sus ídolos, o siguen a Dios. Los israelitas creían que podían adorar a ambas cosas al mismo tiempo. No se puede. Ellos eran culpables de tener un corazón dividido, tal como dice Deuteronomio 6, 4 al 5, que trataban de servir a dos maestros. Cristo mismo les advirtió en Mateo 6, 21 contra esa actitud cuando les dijo: no se puede servir a dos señores. Donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar su corazón. No se puede, no, pero yo voy a trabajar y el otro, pero también voy a estar con el Señor. No, no se puede. O sirves a uno o sirves a otro, o menosprecias a uno o vas a menospreciar al otro. No puedes dividir esas cosas. Y este pueblo tuvo ese problema. Hasta aquí no sé en qué grupo estás, pero si crees que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, quiero darte esta mala noticia: no puedes. Y no te estoy diciendo con esto que no puedes trabajar, no puedes hacer tu negocio. Claro que puedes hacer tus negocios, todo eso. Pero a partir del momento que te inclinas solamente a las cosas materiales y descuidas tu vida espiritual, porque quiero decirte algo, el venir el domingo a la iglesia y al culto no puede convertirse en algo de que hay que hacerlo porque es el día del Señor, dice, y hay que congregarse y nada más. Así como el ministerio de alabanza, el hecho de tocar el día domingo no significa que ellos han ensayado para sacar los himnos que cantamos y lo pueden ejecutar de una forma bonita. No, el resultado de esa acción, de tu acción, de mi acción, es mostrar lo que ya ha sucedido anteriormente, el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, el lunes. ¿Cómo ha sido mi adoración a Dios?
¿Cómo ha sido mi comunión con Dios? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? ¿Le he dado tiempo para leer la Biblia? ¿He dado tiempo para meditar en su palabra? ¿He tenido tiempo para hablar, adorarle a Él? Cuando yo tengo una vida de consagración con Dios, se va a notar. Y va a pasar más o menos como hace ratito. ¿Sabes? Tu adoración, tu alabanza en cuanto a los cánticos es tan espontáneo que no necesitas ni que el que está dirigiendo, hermano, claro, puede motivarte, pero hermano, te conectas, te alineas a eso y no te contienes, gritas, expresas tu alabanza, tu gratitud, porque recuerdas, Dios mío, el miércoles, papá, te amo, porque el miércoles he vendido como nunca, alabado sea Cristo, Señor, te adoro. Eres grato. Señor, el día martes me discutí con mi esposa, pero me has dado el coraje de aguantarme, papá, y no le he dicho ni una palabra. Y luego se ha humillado y me ha dicho, discúlpame, Pepe, porque te he gritado y eso ha traído paz, gozo en mi corazón. Gracias, papito, porque he orado y me has respondido. Eso nos lleva a venir al culto para agradecerle todo lo que hemos vivido durante los 6 días con el Señor. ¿Por qué no es así? ¿Sabes por qué? Porque estamos tan corridos, tan afanados, tan indiferentes. Y pensamos que todo lo que hemos descuidado en los 6 días, el día domingo queremos reponerlo con 2 horas. Y eso que a veces parece un martirio para algunos, 2 horas de culto, hermano. Tanto se tardan estos hermanos en cantar. Ya da rabia ese flaco ahí con su guitarra, repitiendo una y otra vez: Cristo vive en mí, Cristo. 100 veces ya ha dicho Cristo vive en mí. Ay, no podrá decir otra palabra. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no has estado conectado con Él los otros días. Aló, no sé si me estoy dejando entender. Has mostrado tu indiferencia. ¡Opa! Por eso te incomoda, por eso te molesta, por eso te inquieta, hermano. Eso tiene que cambiar. ¿Has visto? Algunos son indiferentes igual. Están en el culto, pero hermano, están con el celular. Ya te llamo de aquí a poquito, ya no sabes qué cosa ha dicho el pastor. O algunos creo que están mal de los riñones, hermano. Yo siempre les digo, vayan al médico, porque o es un pretexto, se levantan, salen al baño. Yo digo a veces, será tarde, fila habrá, porque ya no vuelven más. Es que se ve todo, no vuelven. Es increíble. Eso tiene que cambiar. Eso es mostrar indiferencia. Algunos se hacen los teólogos ahí en el asiento. Predica el pastor. Te voy a explicar lo que está tratando de decir, porque no lo está explicando bien. No es tanto lo que él dice. Mira, y como el señor Google está en todo, esto es lo que quiere decir. Lo has desviado de la atención al coitado, hermano. Ya no sabe lo que es el mensaje y su vida se va vacío como ha venido a este lugar. Por si acaso, dile al de tu lado: no quiero más ese espíritu de indiferencia, menos de acaba en mi vida, por favor. Como mi amigo decía, esa tu basurita llévala a otro lado, porque yo quiero escuchar a mi Señor a través del siervo, sea quien fuera. Yo quiero escuchar a mi Señor y quiero poner en práctica lo que Él me dice que yo haga. Sacudilo a tu hermano, por favor, no sé, haz algo. Hasta aquí, ¿de qué grupo eres? ¿Del de acá o de los indiferentes? No sé, pero tal vez para sanar tu corazón y animarte de que se puede salir de estos grupos si es que has estado metido en uno de ellos. Porque tampoco nos vamos a ser los santos en la iglesia del Señor. ¿Sabe dónde está la virtud de David? En saber reconocer, mismo con el empujoncito que Dios le ha dado, en saber que se ha equivocado. ¿Dónde te das cuenta que David reconoce todos los errores que ha cometido? Salmo 51. Ahí vas a encontrar a David diciéndole: esto he hecho. Reconocer, pedir perdón en total arrepentimiento. Pero si empiezas a justificar tu acción, o eres del grupo de acá, o eres el grupo de los indiferentes. Y ojo, usted lo dice, pero yo no soy tal. Amén, gloria a Dios. Porque al fin y al cabo, tú y yo, a quien vamos a dar cuentas es al Señor, porque somos hijos de Dios. Y no solo eso, se va a ver
en los frutos. Hay un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es notorio. Anda con alguien que es consagrado, camina con alguien que te habla de Dios, camina con alguien que te incita, te invita, anda a tal congreso, escucha esto, escucha este mensaje, escucha esta alabanza. ¿Sabes? Igualito vas a ser tú. Pero anda con alguien: no te des tanto, no seas así, no hables. ¿Cómo va a estar yendo, hermano? ¿Para qué? El pastor dice trabajar, ese día más nosotros nos trabajaremos. ¿A cómo nos va a dar el pastor? Está diciendo al sitio, hermano, el que vaya, espero, ¿sí o no? Además ya tiene su equipo, ha dicho, con eso que vaya, nosotros tenemos que trabajar. Es día 20 y hermano, además han dicho que viajantes van a llegar ese día. ¿En serio? ¿Sí? ¿Para qué? Dios mío. A esa persona cuando le digas, haremos algo, no tengo tiempo, pues hermanito, ya va a poner sus excusas. Como alguien me preguntaba, me decía, pastor, así me han dicho, dice, es que en el tiempo, bien bonito su pregunta, en el tiempo antiguamente la gente tendría tiempo, dice pastor, tenían tiempo, no pagaban alquiler, no, tenían tiempo. Hoy no, las cosas son difíciles, ahora ya hay que pagar alquiler, hay que trasladarse de un lado a otro. Calladito y lo escucho. Yo le respondí así, ¿sabes qué? Para tu buen entendimiento, dile esto a la persona que te dijo esto, porque yo sé dónde estaba la dirección. ¿Cómo pues vas a estar yendo? Esa es la dirección. ¿Para qué vas a estar sirviendo? Reunión aquí, reunión allá. Pierdes tiempo. Dios mío, te está quitando la responsabilidad y la autoridad que Dios te ha otorgado y no te das cuenta de eso. Y das lugar. Sí, ¿no ve? Sí, verdad. En serio, ya no vas. Yo le dije un ejemplo solamente. Te voy a dar solamente un ejemplo. La Biblia habla mucho de inquilinos, pero te voy a dar un ejemplo más actual. Pablo, el apóstol Pablo, durante 2 años vivió de inquilino, pagando su alquiler, siendo misionero, sin dejar de servir al Señor. Fíjate. Y los discípulos de esa época, o la gente que se convertía, para poder ir a escuchar la palabra de Jesús o de los apóstoles, o reunirse en un lugar para adorar y alabar al Señor, mismo yendo al templo, aló, no tenían el caso que tú tienes, hermano. Ni siquiera la bici que tú tienes. Y ahora que la bici es a motor incluso, ni eso tenían, hermano. Algunos ni asno tenían, ni burro tenían, porque era cosa de ricos en ese entonces. Camello, ni qué decir, hermano. En otras palabras, tenían que ir a pie. Y a veces tenían que cruzar por senderos peligrosos. Porque no me digas que los ladrones solamente de esta época. Siempre ha habido ladrones, hermano. Si no, no estaría la parábola del buen samaritano ahí. Ay, no hay que ir porque hay muchos rateros ahí. El pastor nos llama a una reunión y los ladrones. Ya me imagino en ese tiempo a Jesús: Señor, no vais, el maestro está llamando ahí, pero los ladrones el otro día le han robado al Pepe y por ahí nos van a robar. Santo Dios. No, los tiempos han sido, yo te puedo asegurar más bien que los tiempos hoy son más fáciles, hermano. Antes, para poder comunicarle, ¿quién puede ir a decirle al Pedro lo que está pasando? Están viniendo el Pablo le está buscando, está en tal lugar. Ya yo voy a ir, pucha, hermano. Y tenía que ir a buscar al Pedro, corriendo el riesgo incluso de él ser tomado preso, porque estaban perseguidos. Entonces tenía que ir un comunicador para ir. Peligros, caminos, para llegar hasta la casa de Pedro y darle solo un mensajito, hermano. En otras palabras, antes no tenían la facilidad que hoy todos tenemos. Hasta los domingos gratis el gobierno ha puesto colectivo, hermano. Puedes subir colectivo, metro, gratisito, hermano, para venir a la casa del Señor. Ah, ¿no es el metro gratis? ¿Solo colectivo? Ah, ya, bueno, pero igual, pues menos metro. Hermano, hoy nos ha facilitado las cosas. Hay líderes que dicen: no, trabajos pues, pastor, usted nomás manda. Ya, y les decimos a veces: ya, entonces vamos a hacer vía Zoom. Hasta esto es facilidad, hermano. Ya, vamos a entrar todos. Listo, ni en esto se sacan tiempo.
Zoom ponen sus fotitos, no se ponen sus rostros al vivo, sino ponen sus perfiles. Y he probado eso. Sí, estoy enseñando, me estoy matando para hablar de esto. ¿Has entendido, Fulgencio? Fulgencio. Fulgencio. ¡Aló! Pucha, hermano. El Fulgencio ha dejado ahí, lo ha puesto en mute para que no se escuche la voz. ¿Dónde estará? Entonces, ¿sabes una cosa? Estamos mostrando indiferencia. No puede ser que continuemos en esos grupos, hermano. Indiferentes. Jamás Dios te va a pedir que abandones tu trabajo, tu negocio, tus sueños, tus estudios. Eso que te quede bien claro, jamás. Aprende a saber alinear esas cosas a los propósitos de Dios. Todo te va a ir bien. ¿Qué le dijo a Josué el Señor? Medita de noche, de día. No significa que dejes tu trabajo y estés estudiando la Biblia de noche y de día. No, eso quiere decir una acción continua. Dale tiempo. ¿Para qué? Para meditar, leer. Pon en práctica, pon por obra todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Pero como nosotros, como dice a veces, hermanos, usamos la razón. No, porque mira, más bien el Dios Baal nos está dando dinerito. Y les daba, pues, hermano. Por eso también levantaron altares al Dios fenicio. Nos está dando prosperidad, nos va bien todo. Ahí viene, desde que yo me he apartado del camino del Señor, desde que ya no sirvo, desde que ya no hago nada, pero los dominguitos voy, ya pronto, al fin y al cabo es para el Señor. Pero desde que ya estoy ahí, todo me va bien. Pero no te das cuenta que te han quitado la autoridad que Dios te ha otorgado, que has perdido esa línea. Por eso, hermano, tengamos cuidado. Ahora, lo bueno de todo está, y con esto yo voy a acabar, porque esto yo tengo que darte, porque hay varios grupos. Te voy a dar el ejemplo de otro tiempo, y eso va a ser más bonito. Bendito. ¿Cuántos van a venir el día domingo, hermanos? Eso va a estar más súper. Bendito sea Dios. Ya, gracias por tu apoyo, hermano. Pero también está aquellos fieles y diligentes como Elías. Oh, gloria. Si hubo Acab y hubo un pueblo indiferente, pero también ahí estaba Elías. Y esto tiene que ver con nosotros, iglesia. Y si alguien estaba en la actitud de Acab o estaba en la actitud del pueblo indiferente, bueno, pues Dios ahora te quiere alinear para que tú estés en la actitud de Elías. Sabe, yo he estudiado mucho la vida de Elías. Y de una forma resumida te puedo decir algo. Entre sus virtudes, entre aquello especial de Elías, hermano, ¿sabes qué era? Su fe inquebrantable, su confianza en Dios inquebrantable. ¿Cómo me falta eso a mí también? Lo reconozco, hermano. Y especialmente cuando se trata de mi salud o se trata incluso del trabajo en el sitio. A veces me desespero. El otro día estaba desesperado. ¿De dónde vamos a sacar plata? ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Y no había. Ya habíamos firmado el contrato. ¿Qué hacer? Nadie respondía tampoco. Y estaba triste en el sitio. No había cero fe, cero confianza, hermano. Mismo que había recibido tanta promesa. Y uno de los pedreros, un hombre humilde, sencillito, hombre de campo que está... Bueno, ya se fue a Bolivia ayer, los despaché con dolor. Pero este hombre de campo, este hombre humilde, sencillo, hasta su lenguaje, mi hijo ha tenido la oportunidad de conocerlo. Es un hombre que apenas habla el español. No dice nada, pero es un hombre trabajador. Para mí el mejor de todo ese equipo que tiene el constructor allá en el sitio. Diligente, pero también lleno de fe. Yo estoy caminando preocupado y me habrá notado pues, el hombre y me dice, pastor, me dice, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo estás, mi hermano Samuel? Samuel se llama, ¿no? ¿Cómo estás, hermano cristiano? Pastor, ¿por qué estás triste, preocupado? No, pues hermano, tú sabes que esto, la construcción, pues estamos necesitando algunas cosas. Le digo, no, pastor, y ahí comienza el hombre de Dios, no te preocupes.
Ten fe en Dios. Confía en Él. Este hombre, hermano, no sé, creo que fueron 10 minutos de una predicación que me dio de la fe y la confianza en Dios. Nosotros allá en Bolivia hemos construido nuestra iglesia también, pastor. 10 por 25 era, pastor. No teníamos plata en el campo. Mi pastor así también se preocupaba. Pero yo le decía a mi pastor, pastor, no te preocupes, ten fe. Dios va a proveer, alguien va a usar el Señor. Y te digo lo mismo, pastor. Tal vez no hay nada, pero alguien del que menos esperas, Dios te va a bendecir, Dios va a dar, porque al fin y al cabo, esto es la casa de Dios, pastor. Yo con todo amor trabajo aquí, porque es la casa de Dios, y yo lo he visto. Cuando todo el equipo trabaja hasta mediodía sábado, Él continúa hasta las 6, 7 de la noche. Cuando todo el equipo está descansando el domingo, muchos domingos yo lo he visto Él trabajando, sin sueldo. Y te paga, le decía, y Él me decía, no, pastor, pero tampoco me dicen que trabaje. Yo trabajo porque esto es la casa de Dios. Así, hermano, me conmovió. Vas a ver, pastor, te vas a acordar. Sí, pues yo estaba pensando pararlo esto, Samuel, necesito nomás. No tengas miedo, pastor. Construiremos nomás, pastor. Así es su forma de hablar. Va a haber platita, pastor. Vas a ver, ten fe, confía en el Señor, suficiente, pastor. Ya me ha dado coraje. Amén, Samuelito. Yo voy a orar por ti, pastor. Vas a ver, Dios va a dar. Amén, hermano. Gloria a Dios. Exacto, pues ya, como Rambo, te agarras el cuchillo, la cinta, hermano. Sacas tus pechos ahí, dices, cierto. Así te ves, hermano. Al día llegas a la iglesia, aleluya. Pero después otra vez cuando te llama, necesito el primer pago, pastor. Se te desinfla. ¿Y ahora qué va a hacer? Y ahí viene el desespero, ya os daremos, mostramos la imagen, todo. Pero ese día fue espectacular, porque el domingo cuando llegamos, hermano, una familia me encontró y me dice, pastor, hemos orado y sentimos en el corazón. Y hasta da ganas de llorar, porque eso es lo que hace Dios. Cuando tenemos esa fe inquebrantable, esa diligencia, como lo fue Elías. Y me decía, pastor, eso que tiene que pagarse, nosotros hemos decidido pagarlo todo, esa cuota. Ahora imagínate que hubiera dicho, todo el contrato nosotros lo vamos a pagar, pastor, esos 200,000 que dices, ya está pagado. Hermano, yo le decía, te doy mi manto, la triple unción, todo lo que quieras. ¿Cómo nos falta esa fe? Yo cuando escucho a veces les digo, vamos a dar un fiecito. No tengo, pues, no hay fe, no hay confianza. Me hizo recordar el Señor de aquella mujer cuando endeudada, sin dinero, sin nada, cuando construimos en Bolivia. Y ella dijo, pastor, yo voy a dar volqueta de piedra. Sí, yo dije, están levantando la mano para motivar, porque más bien hemos ido a visitarle, le hemos dado hasta comida, está endeudada, no tiene plata. ¿Y de dónde va a sacar eso? No tiene, si recién esta semana le hemos visitado. Pero por no quemarla dije, amén. ¿Qué más puede dar igual que la hermana? Más bien me ayudó para motivar. Y eso que la hermana no tiene, bendito sea el Señor, ya está dando. Así pues ya me dio de coraje. Pero dentro de mi corazón decía, ¿de dónde va a dar? Si más bien ella necesita dinero. Y eso lo necesitamos para el día siguiente. Y al día siguiente la piedra, cemento estaba en la puerta de la iglesia, hermano, allá en Bolivia. No sabíamos quién había dado. El siguiente domingo ella levantó la mano para dar testimonio. Y subió al altar y llorando dijo, hermano, dijo, yo he dado, pastor, esas 2 volquetas de piedra y he dado algo más. ¿Por qué? Porque, pastor, usted sabe, yo no tenía dinero, estaba endeudada, no tenía para dar nada, pero yo sabía la necesidad y dije, yo voy a dar sin tener nada. Ese día yo me estaba yendo a mi casa y ahí en La Paz hay un lugar que se llama La Ceja del Alto, es un barrio. Y estaba caminando para tomar movilidad, dice, y cuando de pronto veo un fajo así amarrado con liga. Era de color verde, pero era plata, dijo, dinero. Empezó a mirar a todos lados, dice, ¿de quién será el dueño? Nadie miraba, nadie, dice, yo nomás he visto y he levantado eso, dice, y todavía casi digo, ¿de quién es? Así, pero tanta gente ahí, hermano, ahí. Mira, nadie decía nada, dice, me he ido como si hubiera robado mucho, me he desaparecido, dice, ¿no? Cuando he llegado a casa, bendito sea Dios, he sacado la liguita y eran dólares.
Y no era poco, era bastante el dinero. He esperado, tal vez alguien dirá, he perdido la plata por radio. Nada, dice. ¿Cómo va a ir? Va a decir, hermanos, ¿de quién es pueblo? He alzado este fajo. Van a aparecer 1000 personas para decir, mío era, ¿sí o no? Entonces ella dice, era mucho dinero. Por eso, pastor, con eso he comprado las volquetas de piedra, esos cementos, he pagado mi deuda, me he comprado tela para un capital y ahora tengo mi negocio de edredones. Y sabes una cosa, Dios la prosperó porque después ya no eran 2 volquetas. Y cada domingo necesitamos, yo pastor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a emprender un negocio de edredones y le empezó a ir bien. Ese es el Dios al cual, cuando tenemos fe y confianza, Él puede derramar la bendición. Oh, santo, no tengas miedo. Aló, ya termino, hermano. Y no solamente fue así, fe, confianza inquebrantable, sino en un hombre valiente. ¿Contra qué? Contra aquello que se levantó para adorar a los ídolos. Él defendió con valentía. ¿Cómo vamos a estar adorando a sus ídolos? Nada que ver. Aquí el único que puede ser adorado y debe ser adorado es Dios. Fue valiente. No dejó esas cosas suceder. Y así nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Él era un hombre poderoso en oración, hermano. Era un hombre de oración. Imagínense su oración final para hacer caer lluvia. Digo, el fuego del cielo y también lluvia, hermano. Una oración poderosa. Un hombre, no que ese ratito nomás ha orado. No, era un hombre que siempre oraba, hermano. Un hombre de oración. Era celoso para que las cosas sean hechas de acuerdo a la palabra de Dios en cuanto a principios, en cuanto a valores, conducta. Era muy celoso él. Y también nos muestra su humildad y su capacidad de recuperarse ante los desafíos y la debilidad humana. Porque así como era fuerte, él también tuvo y afrontó desafíos que quiso hacer la Jezabel. Quería matarlo y mostró su debilidad humana al sentir miedo. Se escapó, se escondió. Es más, quería morirse, ya no quería servir. Así, al igual que muchos de nosotros. No solamente un hombre fuerte, corajoso, valiente, lleno de oración, lleno de adoración, celoso. No, también tuvo sus debilidades. Pero ¿dónde estaba la capacidad de él? No quedarse en el fracaso, en la debilidad, sino supo restablecerse, supo levantarse, supo dejarse guiar por el Señor para volver a emprender su llamado, para volver a continuar con aquello para lo cual Dios lo había llamado. Yo no sé qué estás pasando tú, algún problema, alguna dificultad, pero déjame decirte, ese no es el fin. Esa debilidad tuya, eso que estás enfrentando por causa de una enfermedad, por causa de un problema, de pronto eso te ha alejado incluso en tu liderazgo, pero no estás en la calidad de Acab, menos en la calidad del pueblo indiferente. Y aunque hubieras caído en eso, hoy es el día en que Dios te llama para que te recuperes, te levantes como Elías. Y si es que por un momento has dicho ya no más, pero Dios te está diciendo como le dijo a Elías, no, era necesario este tiempo, era necesario que mostrarte tu debilidad. Era necesario que también pases por este momento para que aprendas a depender y a confiar siempre en mí. Y también sepas que mi amor por ti no ha cambiado, que todavía tengo propósitos. Hoy yo cuando veo esta escena de Dios buscando a Elías, veo la misma escena de Cristo buscando a Pedro que lo había negado. Y Pedro no queriendo hacer nada, Pedro llorando amargamente, Pedro arrinconado en un lugar, y Pedro no fue a buscarlo a Jesús, así como Elías no fue a buscarlo a Dios. En ningún momento Dios fue a buscarlo a él. De la misma forma Cristo fue a buscarlo a Pedro para decirle, Pedro, ¿me amas? Oh, santo. Mientras permanezca el amor a ti, la pregunta va a venir, ¿me amas? Y posiblemente tu respuesta sea eso. Y te va a hacer recordar, apacienta mis ovejas. ¿En ti qué sería? Acordate, yo te he dado autoridad de liderazgo.
Yo te he dado una responsabilidad de hacer algo en mi obra. Todavía cuento contigo. Todavía confío en ti. Mira lo que Dios te va a decir. Y tal vez tú digas, pero Señor, no he podido por esto, por lo otro. Mis necesidades, mis situaciones, mi debilidad, lo que he afrontado estos días, no he podido. Y quizás esas cosas me han alejado de ti. Y el Señor tal vez te dirá, está bien. No lo dejó hablar a Elías. Elías le dijo, mira, tantos profetas había solito, y yo he quedado yo solito, ¿qué voy a hacer pues? Eracito nomás que le diga eso al Señor. Y Dios le dijo, no, Elías, no estás solo, hay otros más. No se ha acabado nada. Él decía, ya de una vez quiero morir. Llévame allá, Señor, quiero estar contigo. Dios le dijo, no es tiempo todavía, hijo. Todavía tengo una labor, tengo un trabajo para darte. Todavía tienes que hacer mi voluntad. Por eso se lo conoce como un hombre entregado a la voluntad de Dios. Un hombre que conocía la palabra de Dios, sensible a la palabra del Señor. Eso lo tornó en obediente. Y cuando Dios lo sacó, lo llamó, él dijo, heme aquí, Señor, está bien, lo voy a hacer. Así como Pedro respondió, ¿me amas? Segunda vez, ¿me amas? Tercera vez, ¿me amas? Y 3 veces, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Yo sé que hoy el Señor va a levantar a muchos de ustedes, y posiblemente algunos se sigan manteniendo en la indiferencia. Si tú me preguntas de cuál de los 2 grupos podría acomodarme, mi consejo, y creo el deseo de Dios también, en el grupo de Elías. Si alguien me dijera cuál de los 2 grupos es peor, pastor, el de acá o los indiferentes, si tendríamos que hacer una medida de proporción de responsabilidad, para mí lo peor sería que tú tengas ese espíritu de Acab, sin dejar de lado la indiferencia que mostró el pueblo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante del Señor. Mi pregunta en este día es, ¿a cuál grupo perteneces? Si estás en el de Elías, aún con tus fraquezas y debilidades, aún con tu fe poca, porque al fin y al cabo jamás el Señor condenó la poca fe de algunos que vinieron a Él. Es más, algunos Él atendió sin fe ni una, hermano. ¿No fue así con el paralítico? Jesús no vio la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos que lo estaban bajando de arriba abajo. Porque tenemos un maestro maravilloso que no condena, no juzga. Si algo condena es la hipocresía, si algo condena es la soberbia, porque la soberbia está ligada al orgullo y a la razón. Pero si algo el Señor puede tomar en cuenta es la humildad, así como Elías, la humildad, pero al mismo tiempo la capacidad de depender de Dios y decir, me he equivocado, Señor. Reconozco que he estado en el grupo de Acab, lo reconozco, Señor. La verdad, he dejado que su espíritu se mueva en mí, esa influencia se mueve en mí. No te estoy diciendo que estás endemoniado, hermano, pero sí influenciado. He escuchado, oído a tantas cosas que me han dicho. He perdido la autoridad, la responsabilidad de gobierno que un día me has dado, Señor, por hacer caso a otras cosas. Y he levantado altares que no debería, al afán, a lo material, altares donde he descuidado el altar principal de adoración en mi propia vida. ¿Habrá alguien que tiene el coraje de reconocer eso? Ojalá sí, porque te puedo decir algo, si Acab se hubiera arrepentido, claro que Dios lo hubiera perdonado, pero Acab permaneció hasta el final de sus días en soberbia, en querer tener la razón. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Menos un pueblo indiferente que tratando de poner excusas, justificaciones. Por eso necesitamos como Elías. Hoy el Señor nos quiere tornar como tal. Elías fue un gran profeta y Dios quiere levantar un ministerio profético aquí en la iglesia, pero no basado en unas personas solamente, sino en cada uno de nosotros. Porque al fin y al cabo, profeta tiene que ver con alguien que proclama las verdades del evangelio, de la palabra del Señor.
Y hay gente allá afuera que está necesitando, aún dentro de tu propia familia, un profeta de Dios que le pueda decir: sabes, esto dice, o así dice el Señor. Yo te animo a que hoy te levantes, iglesia. Este mensaje posiblemente ha sido preparado para uno, para dos. Al fin y al cabo, el Señor se ocupó así de muchos, pero también de unos. Espero que hoy Dios pueda renovar tu vida, pueda cambiar tu corazón, y podamos levantarnos como una iglesia no indiferente, menos con ese espíritu de Acab, sino con una iglesia llena de fe, de confianza, como Elías, que tiene celo por las cosas correctas como tiene que ser, que conoce la palabra, que no se deja llevar por aquellos que dicen: no creo, no sabes, no hagas caso. Si no conoce la palabra, va a escuchar. Usted sabe cuál es la unción del búfalo, y hoy necesitamos que hoy nos levantemos con esa unción del búfalo. ¿Sabe cuál es la unción del búfalo? Todos queremos unción. El búfalo, cuando se ve, hermano, afectado o se ve en peligro, viene el depredador, dice: a ese búfalo no los vamos a comer. El búfalo es uno de los animales más fuertes en el África. Difícilmente un león va a ir atrás de ellos. Es bien complicado. Un león valiente tiene que ser para ir detrás de ellos. Pero el hambre mata, ¿no? Entonces tiene que ir, y a veces van. ¿Sabes qué pasa? Tiene algo natural el búfalo para su defensa. Cuando se ve en peligro, su cuerpo produce una especie de aceite. ¿Entiendes? Entonces, cuando ve peligro venir, su cuerpo de por sí, hermano, su pelo comienza, ¿no? Y de su piel comienza a salir como un líquido aceitoso, como aceite. Y entonces, cuando el león o el predador viene y va, le agarra sus garras, una vez se quiere emprender, ya no puede porque resbala. Entonces no lo puede agarrar fácil, y así se salva de muchas cosas. Cuando hay una unción en nosotros, la unción del Espíritu Santo, todos pensamos que ella recibe, tengo la unción, dice, no, sé sano, tengo la unción. Claro, son señales que acompañan la unción, pero la unción principalmente es esta. Elías conocía la verdad, por eso era la palabra, por eso era celoso, por eso era determinante en sus cosas, por eso se hacía la voluntad de Dios sin temor. Entonces, cuando venía el depredador con malas palabras, con chismes, con desalientos, con cosas que están fuera de la palabra, cuando tienes la unción del búfalo, te resbala eso. Escuchas bien, pero te resbala, hermanos. Por respeto no le dices nada, pero no le haces caso de ese mal consejo. Tú te plantas en la verdad de la palabra y sigues enfocado en lo que Dios te ha llamado. Haces eso, un día que te ha metido cosas te va a venir a buscar para pedirte consejo, diciendo: ¿cómo has logrado? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? No haciéndote caso cuando tú me has dicho que haga lo contrario, sino haciendo caso de lo que Dios me dice en su palabra. Alábalo. Así va a ser en el nombre de Jesucristo. Como decía la doctora Polo, caso cerrado. ¿Quién quiere en este día de verdad acercarse a Dios? Esto es un llamado para valientes. Y quiero hacer algo diferente. Quizás a lo que estamos comúnmente acostumbrados, porque esto es un desafío realmente a valientes. Alguna vez me desafiaron a mí cuando yo estaba sentado. Y cuando se hizo llamado para esto, hermano, y reconocer en qué posición yo estaba, claro que da cositas, claro que da vergüenza, claro que da miedo, claro, hermano, que da cositas de saber que alguno te puede mirar con esa cara. Uy, mira, él había tenido el espíritu de acá, de indiferente. Míralo vos. Yo siempre he dicho esto: ¿qué importa lo que ellos puedan decir? Lo que importa es lo que Dios me va a convertir luego, y eso va a hablar más fuerte de lo que yo era antes.
Y hoy yo quiero llamarte a ti, que de repente has dado lugar a ese espíritu de Acab. De repente has sido indiferente a las cosas del Señor, pero al mismo tiempo, haciendo a un lado eso en la ayuda y bendición y en el perdón de Dios, te quieres convertir en ese grupo de los Elías que se levantan en el nombre de Jesucristo y se entregan fielmente a la voluntad de Dios, al conocimiento de la palabra. Y no solo eso, de aquellos que he tenido que entender a lo largo de los años con dolor, así como Elías, preparar al sucesor, dejar legado. No, hermano, con este micrófono viejito, 90 años, vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Y uno más. No, como ahora, que puedan seguir sirviendo jóvenes, que puedan levantarse más hombres y mujeres de Dios. Hombres, si ustedes no se levantan en el nombre de Jesucristo, varones, vocês chachas, vocês homens, no se levantan, las mujeres se van a levantar. Y les voy a dar una noticia: ya se están levantando las mujeres. Se están levantando Abigailes, se están levantando Déboras, se están levantando María Magdalenas, se están levantando mujeres como Rebeca, se están levantando mujeres como Lea, se están levantando mujeres tremendas de Dios, y mujeres también que tienen espíritu de aquellos grandes hombres que menciona la Biblia: Jabes, Ahó, Moisés, hermano José, y cuántos otros que menciona, Elías mismo. Que una mujer, yo he visto, hermano, dice: ¿sabes? Yo conozco mujeres que tienen estas mismas características de Elías. Mujeres, yo oro para que se levanten las mujeres como Abigail. El marido no responde, es contra en todo, pero la Abigail, como era una mujer que igualito nomás estaba con el Señor, pero oraba por su esposo. Al final, averiguan la historia de Abigail. Al final el Señor tuvo que acabar con su esposo, sin ella acabar con él. Fue fiel hasta el final ella, increíble, pero Dios acabó con él. Cuidado que acabe contigo, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Murió, de verdad, es una historia verdadera. Murió el marido de Abigail. ¿Y sabe qué le dio el Señor como marido? A un rey. ¿Y quién era ese rey? David. Caramba. Cuidado, varón, todo estás consiguiendo vos para tu esposa. Carro lindo, esto, puestos aquí, todo matándote. Después vos se va a morir. ¿Quién se sentará ahí? Yo no sé. Es mejor que te levantes ahora en el nombre de Jesús como Elías. Vamos a ponernos en pie. No, algunos están preocupados. No, eso no va a ir conmigo. No, nada, Señor. Aleluya. Señor, muchas gracias, Dios, por las vidas que se han acercado aquí al altar, Señor, por las vidas que están en sus lugares y en este momento orando y en este momento diciendo: Señor, perdóname. No es fácil, Señor, no es fácil, Dios mío, ponernos en una postura de reconocer nuestras faltas en frente de muchas personas. Es mucho más fácil hacerlo a solas contigo. Pero, Señor, aquí estamos mostrándote nuestra humildad, nuestra sencillez, y haciendo a un lado la vergüenza. Aquí me tienes en mi asiento, no sé dónde estás. Aquí me tienes en el altar, Señor, para pedirte solamente esto: que me escuches, me renueves, me perdones. Perdóname por haber perdido el tiempo en tantas cosas banales, Señor, y haberme alejado de ti, de tus propósitos, de tu voluntad. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname de todo corazón, te pido, Dios, por haber renunciado a la autoridad y haberme liberado de la responsabilidad de liderazgo que tú me has otorgado un día. Si es que has sido líder, perdóname, dile: perdóname, Señor. Perdóname si he sido usado para la destrucción. Me he dejado
usar, Señor. Me he dejado influenciar para no ejercer mi autoridad dentro de casa como padre, como esposo, dentro de la sociedad y aquí dentro de tu casa, la iglesia. Perdóname, Señor. Perdóname por haber sido indiferente, Dios, por haber puesto mi corazón en ambas cosas, Señor. Servirte a ti, también ver y servir las cosas materiales. Perdóname, Señor. Siempre me he justificado, siempre he querido encontrar una razón para justificar mis malas acciones, sabiendo que eso tú ya lo conoces. Pero hoy, Señor, te pido perdón. Necesito ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita más de ti, Señor. Entiendo que ya no puedo servir a dos señores. Yo solo te quiero servir a ti, Señor. En mi trabajo te quiero servir. En mi negocio te quiero servir, haciendo las cosas bien. Y las oportunidades que tenga de hablar de ti, yo lo quiero hacer, Señor. En mis estudios, en la universidad, donde me encuentre, te quiero servir a ti, Señor. Siendo el mejor alumno, siendo el mejor maestro, siendo el mejor trabajador, siendo el mejor de todos, de tal forma que ellos vean a Cristo en mis acciones, vean a estos hombres de fe en mis actitudes, en mi manera de ser, a fin de que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por darme la oportunidad y preparar este día especial para renovarme, para perdonarme, para restaurarme. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.